Mis amigos, soy el pastor José Juárez de la Primera Iglesia Bautista da Colony en el estado de Texas. Quiero invitarles en esta oportunidad a que se suscriban y nos sigan en YouTube, en nuestro link pibdacolony.org. Es completamente gratis y queremos servirle mejor. Acompáñenos todos los domingos en los sermones del pastor José Juárez. El pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Cuando nos encontramos con una enfermedad, generalmente lo primero que hace una persona es buscar información al respecto de dicha enfermedad. ¿Cuál es la causa? Sus efectos, su mortalidad, si es curable o no. ¿A qué médico acudir? Pero existe una enfermedad mortal que invade nuestro cuerpo y no le hemos puesto atención para saber más sobre este mal que nos afecta a todos y que destruye a la raza humana. Esa enfermedad se llama pecado. Permítanme analizarlo en esta mañana. El primer pecado se originó en el cielo, aún antes de la desobediencia de Adán y Eva. El pecado ya estaba presente en el mundo angelical. Con la caída de Satanás y los demonios, pero con respecto a la raza humana, el primer pecado fue el de Adán y Eva en el huerto del Edén. Nos dice Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 19. El que ellos comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es en muchos sentidos típico del pecado en general. Y el primer pecador fue un ángel llamado Lucifer, lucero de la mañana, que luego del pecado se convirtió en Satanás. En Ezequiel capítulo 28 del 11 al 17 usted puede verlo mejor. Isaías 14 del 12 al 15. Luego Adán y Eva fueron tentados por Satanás a caer en el mismo pecado que hizo que fuera lanzado del cielo. Querer ser como Dios, dice en Génesis 3, 4 al 6. La historia de la raza humana aparece en las Escrituras primariamente como la historia del hombre en un estado de pecado y rebelión contra Dios, y del plan de redención de Dios para llevar al hombre de regreso a la comunión con Él. Por tanto, es apropiado considerar ahora la naturaleza del pecado que separa al hombre de Dios. ¿Pero qué es pecado? ¿Qué significa? Se deriva de la palabra griega amartia, que significa literalmente errar al blanco. El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. Lo definimos aquí en relación con Dios y su ley moral. El pecado incluye no solo las acciones individuales, tales como robar o mentir o matar,
sino también las actitudes que son contrarias a las actitudes que Dios requiere de nosotros. Esto lo vemos ya en los 10 mandamientos, cuando nos dice que no solamente se prohíben las acciones pecaminosas, sino también actitudes erróneas. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Éxodo 20:17. El Sermón del Monte también prohíbe actitudes pecaminosas, tales como el enojo, Mateo 5:22, y la lujuria, 5:28. Pablo menciona actitudes tales como los celos, el enojo, el egoísmo, Gálatas 5:20, como cosas que son las obras de la carne opuestas a los deseos del espíritu, Gálatas 5:20. Por tanto, una vida que agrada a Dios tiene pureza moral, no solo en las acciones, sino también en los deseos del corazón. Permítame presentar cómo llega el pecado. El pecado es heredado. ¿Cómo nos afecta el pecado de Adán? Las Escrituras nos enseñan que recibimos el pecado de Adán en 2 formas. Primero, heredamos el pecado. Pablo nos explica los efectos del pecado de Adán de la manera siguiente. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron, dice en Romanos 5:12. La idea de que todos pecaron significa que Dios piensa de nosotros como que todos pecamos cuando Adán desobedeció. Queda aún más recalcado en los 2 siguientes versículos, donde Pablo nos dice: antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Romanos 5:13-14. Pablo nos está diciendo aquí que desde el tiempo de Adán al tiempo de Moisés, las personas no tenían la ley escrita de Dios. Sus pecados no fueron tomados en cuenta como infracciones de la ley, pero no obstante murieron. El hecho de que murieron es una buena prueba de que Dios los consideró culpables en base del pecado de Adán. El apóstol Pablo está diciendo aquí explícitamente que por medio de la transgresión de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Cuando Adán pecó, Dios consideró pecadores a todos los descendientes de Adán. Aunque nosotros todavía no existíamos, Dios, mirando al futuro y sabiendo que existiríamos, empezó a considerarnos culpables como Adán. Esto es también coherente con la declaración
del apóstol Pablo, de que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Por supuesto, algunos de nosotros ni siquiera existíamos cuando Cristo murió, pero no obstante, Dios nos consideró pecadores que necesitábamos salvación. Segundo, hay una corrupción que heredamos. Además de la culpa legal que Dios nos imputa por causa del pecado de Adán, también heredamos una naturaleza pecaminosa debido al pecado de Adán. El Salmo 51:5 nos dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aún antes de haber nacido tenía una disposición al pecado, y afirma que en el momento de la concepción tenía una naturaleza de pecador, porque pecador me concibió mi madre. Salmo 51:5. Esta es una declaración muy fuerte de la tendencia al pecado heredada que está en nuestra vida desde el principio. Una idea similar aparece en el Salmo 58:3. Los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno. Se desvían los mentirosos. ¿Cuáles son los pecados en nuestras vidas? Las Escrituras dan testimonio en muchos lugares de la pecaminosidad universal de la humanidad. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Salmo 14:3. David nos dice: ante ti nadie puede alegar inocencia. Salmo 143:2. Y Salomón dice: ya que no hay ser humano que no peque. El pecado deteriora la vida particular de los hombres y destruye a la familia. Corta los futuros brillantes de los seres humanos. Nuestro anhelo es obedecer y agradar a Dios, pero a veces nos encontramos haciendo aquello que al Señor desagrada y nos vamos a enfrentar a tristes consecuencias. Heredamos la enfermedad. Podemos notar que el médico muchas veces nos pregunta: ¿alguien en la familia ha sufrido esto o aquello? ¿Sus padres o abuelos han padecido esto? Vemos también casos donde el bisabuelo sufrió cáncer o una enfermedad mental o psicológica. El abuelo y los padres también. Y en la generación presente hay indicios de lo mismo. Hay una transmisión genético-física y también espiritual. La idolatría. Podemos ver que los pecados que Israel había vivido en Egipto por generaciones eran los que estaban practicando en el desierto. Por ejemplo, el culto al buey Apis. Ellos ya habían participado del Cordero Pascual, pero seguían con Egipto en el corazón. Querían volver a Egipto ante la más mínima dificultad. Por eso el cristiano a veces, ante la primera dificultad, quiere volver al mundo. O sea,
a Egipto. Vemos el caso de Abraham, que mintió respecto a su esposa, diciendo que era su hermana. Su hijo Isaac hizo lo mismo. Ambos lo hicieron por miedo a perder su vida. Y la tercera generación que nace es Jacob, cuyo nombre significa engañador, suplantador. Y hay muchas cosas más que podríamos agregar. Por ejemplo, pecados familiares, odio a los padres o a algún familiar, enojos, maledicencias, quejas continuas, chismes, murmuración, altanería, brujería, espiritismo, ocultismo, satanismo, control de la mente, control sobre las personas, amargura, lascivia, gritería, racismo, celos, egoísmo, hablar mal de los demás y de las cosas, maldecir, etc. ¿Qué hacer para recibir el perdón de Dios y la salvación? Tenemos la reconciliación con Dios. Cuando pecamos, Dios no deja de amarnos, pero está disgustado con nosotros. Aún entre los seres humanos es posible amar a alguien y al mismo tiempo estar disgustado con esa persona. Como bien lo sabe cualquier padre, una esposa o un esposo. Cuando desobedecemos, Dios, el Padre, se entristece de la misma forma que lo hace un padre terrenal ante la desobediencia de sus hijos y nos disciplina. Un tema similar lo encontramos en Apocalipsis 3, donde el Cristo resucitado habla desde el cielo a la iglesia en la Odisea, diciendo: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Si nuestra meta es crecer en plenitud de vida espiritual hasta el día que muramos y pasemos a la presencia de Dios en el cielo. Pecar es ir en la dirección contraria y alejarnos de la semejanza a Dios. Es ir en la dirección que lleva a la muerte, dice Romanos 6:16, y a la separación eterna de Dios, dirección de la cual fuimos rescatados cuando nos hicimos creyentes en Cristo Jesús. Mi hermano, mi amigo, Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros, aunque nunca hizo maldad. Quiere decir que Cristo era inocente, y esto podría verse como una gran injusticia. La muerte de Cristo en la cruz constituyó una infinita ofrenda, la única que podía expiar los pecados de la humanidad. Jesucristo nunca pecó, pero por amor en la cruz tomó nuestro lugar y cargó sus pecados y mis pecados como que si Él los hubiera cometido. Al cargar sobre sí las iniquidades de la humanidad, Cristo logró restaurar ante Dios a todos aquellos que creen en Él y en su obra en la cruz. Romanos 5:1. La palabra de Dios dice que Cristo nos reconcilió con Dios. Romanos 5:10, 2 Corintios 5:18. El hecho
de que necesitamos la reconciliación, significa que nuestra relación con Dios estaba rota, puesto que Dios es santo. Nosotros somos los culpables. Nuestro pecado nos alejó de Él. Romanos 5:10 dice que éramos enemigos de Dios, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando Cristo murió en la cruz, con su sangre preciosa, satisfizo el juicio de Dios e hizo posible que los enemigos de Dios encontraran la paz con Él. Nuestra reconciliación con Dios, entonces, comprende el ejercicio de su gracia y el perdón de nuestro pecado. El resultado del sacrificio de Jesús es que nuestra relación ha cambiado de enemistad a amistad. Ya no os llamaré siervos, pero os he llamado amigos, dice Juan 15:15. La reconciliación cristiana es una gloriosa verdad. Éramos enemigos de Dios, pero ahora somos sus amigos. Estábamos en un estado de condenación por nuestros pecados, pero ahora somos perdonados. Estábamos en guerra con Dios, pero ahora tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses 4:7. Dios nos ofrece gratuitamente su salvación a través de declararnos justos por medio de la fe en Cristo Jesús. Esta justificación se alcanza por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, en la cruz del Calvario. La fe es sumamente importante para alcanzar esta salvación, ya que sin ella se hace imposible lograrlo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, 8 y 9. Todos los seres humanos somos del mismo padre físico, Adán. Dios no hace diferencia. Él ofrece su salvación a todos los hombres por igual. Cristo en la cruz fue hecho pecado por nosotros y pagó toda la deuda, toda la multa. La salvación por la fe aprueba la ley. Cuando usted y yo asumimos que somos pecadores y nos acercamos a Dios, confiando en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Dios nos salva. ¿Quiere usted ser salvo ahora? Entregue su vida a Cristo y Él le dará la vida